¿Se acuerdan que estamos viendo el libro o la epístola universal del apóstol Santiago? Estamos todavía en el capítulo 1. Vimos la primera parte de la frase del versículo 1 y 2, donde dice que debemos de gozarnos cuando nos hallemos en diversas pruebas o tribulaciones o problemas, como usted lo quiera ver, ¿no? Y estuvimos viendo el primer domingo, hace 3 atrás, un poquito acerca de la parte histórica. Estuvimos viendo la parte importante, el aspecto del tema central del libro. El tema central del libro está en 4 rubros, y el primero es que esta epístola se resume en términos completos lo que nosotros llamamos un cristianismo práctico. ¿Por qué un cristianismo práctico? Bueno, porque Santiago, el hermano de Jesús, fue hermano, fue discípulo y al último terminó siendo el jefe de la iglesia. Usted lo puede ver en el libro de Hechos, ¿no? Y entonces es bien interesante verlo desde ese punto de vista, porque aparentemente la epístola de Santiago comienza así muy ligerita, muy light, y de repente pum, da unos cambios impresionantes cuando te está hablando de la fe y te dice que si tú no tienes fe, pues si no tienes obras no tienes fe, no le hagas al cuento, ¿no? Y luego es impresionante esta epístola, ¿no? Tratar de resumirla en el sentido de que es un cristianismo muy práctico, no se anda con rodeos. Por ejemplo, cuando habla del tema de la fe, dice que el mayor problema, el tema de la oración, el mayor problema que nosotros tenemos al orar es que no nos metemos con esa intención como Elías, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Y bueno, la parte o la enseñanza central de este libro o de esta epístola es que Dios desea, o el apóstol así lo manifiesta, que tengamos una vida obediente por la fe hacia Dios. Y es interesante, ¿no? El otro rubro es que la fe en Dios produce una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, si usted dice que tiene fe en Dios, es porque está haciendo la voluntad de Dios. Y el último rubro es que la apelación de Santiago es poder demostrar una fe que obra y que perfecciona la paciencia de cada persona en Dios. Y bueno, hoy vamos a tratar de meternos a los siguientes versículos, que es prácticamente del versículo 3 al 5, ¿no? Donde hablamos de la necesidad de tener paciencia y sabiduría, porque eso habla estos versículos. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Acuérdese que las pruebas, ¿cómo las enfrentamos? Con gozo. Dígale a la persona que está a su lado, porque el gozo demuestra la confianza absoluta que tenemos en Dios. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿Cómo estamos? Gozosos. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que puede ayudarnos a resolver nuestros problemas. Ese alguien es nuestro Dios todopoderoso. Él es suficiente, Él es poderoso, Él es el eterno, Él puede hacer cualquier cosa a favor de nosotros, ¿no? Entonces es lo que vimos. Entonces, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, ¿no? ¿Qué está tratando de decirnos el apóstol? Nos está diciendo, si eres paciente y tienes fe, al final todas las cosas se van a resolver. Dile al que está a tu lado, al final todas las cosas se van a resolver, porque más la regla bíblica dice que Dios no nos va a permitir ser probados más allá de lo que no podamos soportar, porque junto con la prueba, ¿qué dice? Viene la salida. Dígale a la persona que está a su lado, qué Dios tan maravilloso tenemos, ¿no? Qué difícil para nosotros cuando estamos metidos en medio del mar y no hay ningún inflable que nos pueda sacar, pero finalmente Dios está ahí. Versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, ¿no? Infinidad de personas vienen y dicen, pastor, yo no entiendo a la Biblia. Pues pídale a Dios entendimiento, sencillo, ¿no? Claro, mediante el estar leyendo la escritura. Ok, habla la primera parte de paciencia, la segunda parte de sabiduría.
La misma Biblia nos enseña o nos muestra cómo ir adquiriendo la paciencia, que es algo que vamos a ir viendo poco a poco. Pero la paciencia comienza en el conocimiento. Dile a la persona que está a tu lado, en el conocimiento de la palabra. Bueno, les voy a decir, fui al diccionario, por primera vez encontré algo mucho más abundante acerca de la palabra paciencia, porque cuando uno va al diccionario y uno busca una palabra, le dice fe, viene del asunto de fe, ¿no? Ahora fue un poquito más explícito, dice: la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. ¿Ha aguantado el periférico sin alterarse? ¿No? Yo creo que, déjenme decirle, este cuate a Santiago, está hablando cuando era el hermano de Jesús, ¿no? Este cuate nunca padeció por el tráfico, ¿no? Dígale a la persona que está a su lado: es que nunca tuvo una esposa como yo, o no tuvo necesidad de trabajar como yo. No es cierto, llevó una vida tan práctica que nos habla. Entonces fíjese bien, él está tratando de decirnos que la paciencia es soportar con gozo, no alterarnos en las circunstancias o en lo difícil de la vida. Lo otra parte del diccionario dice que es la capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. O sea, la capacidad de hacer cosas muy pesadas o minuciosas. O sea, por ejemplo, Abraham me dijo: papá, quiero hacer un rompecabezas. Le digo: ¿me vas a pedir dinero, va? Cada vez que Abraham me dice: quiero leer un libro, me está diciendo: dame para el libro. Se lee 2 por semana. Le quiero decir que ya no sea tan culto, ¿no? Él se está volviendo muy culto y está destruyendo mi bolsillo. Pero bueno, entonces él me dijo: papá, fui y me compré un rompecabezas, lo puso en la mesa y dijo: gracias a Dios que no está mi mamá, si no ya me lo hubiera tirado a la basura, ¿no? Bueno, hizo un desastre ahí en la casa y empezó a armar su rompecabezas. En 2 días ya lleva más del 70% armado. Puedo ir a mi casa a verlo. Le digo: ¿por qué pusiste una tablita y lo fuiste pegando? Me dice: no, papá, porque el chiste de la paciencia es, una vez que lo armaste, deshacerlo y volverlo a armar. Digo: pues si ya tuvo chiste la primera, ¿no? Dices que la segunda tiene más chiste que la primera. La segunda demuestras que tanta paciencia tienes. ¿Hasta cuántas piezas armaría un rompecabezas? Pues le daremos una semana, ¿no? Y entonces uno dice: bueno, las cosas prácticas tienen mucho que mostrarnos. Es lo que el apóstol está tratando de decirnos, ¿no? La vida práctica el sentido es que no te preocupes, la vida, dile al que está a tu lado, te va a poner en tu lugar. Por eso luego habla de los ricos, ¿se acuerdan? Donde dice que los ricos es como la flor, toda la riqueza o las empresas van a desaparecer. ¿Qué le está diciendo usted? No te preocupes, el asunto es tan práctico que debes de empezar a caminar. Otra parte de la definición dice: la facultad de saber esperar cuando algo se desea muchísimo. La facultad, fíjese bien, la facultad de saber esperar cuando algo se desea muchísimo. Ustedes no saben, pero cuando mi hija Rebeca tenía 13 años o 12 años, David viene y me dice que quiere que sea su suegro, ¿no? Y dije: Rebeca. Había Angélica María, que era la novia de México, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo le dije: Rebeca es la novia de Iscali, David. Y supo esperar. Lo malo es que ya se le acabó la paciencia. Pero bueno, creo que es algo de lo cual uno debe de saber, realmente entender lo que Dios está tratando de decir. ¿Sabes que el problema es cuando la gente pierde la paciencia? Perdió. Fíjense bien, cuando la gente pierde la paciencia, ya perdió. No sé si usted vio la pelea última del Canelo. Si usted vio la pelea del Canelo, bueno, pues yo estaba aquí y de repente pues le hacía el Bendix, ¿no? Ahí estaba boxeando con el Canelo
Y cuando le pegó al cuate que lo tiró, yo dije, se va a ir como perro a destrozarlo, ¿no? Y salió y siguió boxeándolo. Y yo decía, qué paciencia de tipo. La paciencia, dígale a la persona que está a su lado, nos da la victoria siempre. Bueno, su pastor ve las peleas, ¿qué quiere que haga? La de ayer yo no la vi porque me quedé dormido, ya estaba sin chiste. El Mayweather ya le estaba dando una patiza dije, no, ya no tiene chiste, ya me fui a dormir temprano, ¿no? No, pues lo que pasa es que ya le estaba pegando. Bueno, yo creo que una de las ventajas, se dice, del pueblo mexicano es que no tenemos paciencia. Todo lo queremos ya y ahorita. Le voy a platicar, yo tengo un sobrino que hace 7 años terminó su carrera. Acaba de venir a la casa y estoy platicando con él y le digo, hijo, ¿por qué no trabajas? No, tío, si a mí no me dan el puesto que quiero y lo que yo quiero ganar, no voy a trabajar. Y entonces, pues es hijo de mi hermano, es un niño bien, trae carro nuevo, le dan dinero y todo, y le dije a mi hermano, le dije, carnal, no puede ser posible. Él ya sabe que cuando yo le hablo es para regañarlo, es más chico que yo, ¿no? Y entonces, por primera vez después de ese regaño, me habló ayer en mi cumpleaños. Él tiene 55 años, él cumple mañana 55 años y tiene 55 años que no me hablaba, ¿no? Él es bien corto de palabras y ayer me habló y dijo, algo quiere. Y entonces yo le hablé y le dije, oye, carnal, mira, yo platiqué con tu hijo y yo le dije cómo yo comencé. Yo comencé siendo un IBM, un office boy, digan. IBM, Mexican Curious Companies, office boy según los gabachos. Un ve y trae, ¿no? Así comencé. Y cuando yo dejé de trabajar, yo fui el subdirector del centro de cómputo del ISSSTE, ¿no? Pero comencé desde ir por las tortas para el jefe. Me costaba más ir a trabajar que quedarme en mi casa, porque era más lo que gastaba que lo que me pagaban, ¿no? Pero las cosas no se obtienen de la noche a la mañana, dile a la persona que está a tu lado. Por eso se dice que el amor, mientras más añejo, demuestra la realidad de la vida. Y creo que es algo que nosotros debemos ver. Entonces, este cuate nos dice, mexicanos, dejen de ser mexicanos. Dile que está a tu lado, deja de ser mexicano, por favor. ¿Saben que cuando yo fui el director del centro de cómputo del ISSSTE, en aquellos años, nosotros cuando íbamos a contratar a una persona, no contratábamos a las personas que pasaban poco tiempo en un trabajo anteriormente. No la contratábamos. Primero porque la empresa invierte en tratar de mejorar su capacidad, ¿no? Invierte dinero, invierte tiempo, y la gente que no es paciente, ¿verdad? Porque se ha invertido en ellos y se va a otro lugar y brincaba de un lado para otro, nosotros los vetábamos. O sea, ya no iba a conseguir trabajo en ningún otro lado. Y el asunto, el motivo era porque no eran pacientes. Todo tiene un proceso, dile a la persona que está a tu lado, todo tiene un proceso. Nadie se hizo médico de la noche a la mañana, ¿va, Gerardo? Hubo que ir a la escuela, hubo que chambearle, hubo chorro de cosas, ¿no? ¿O sí? Usted nació ya siendo ingeniero. Bueno, barrendólogo sí, o trapeólogo, o aplanacalle sí, pero el otro no. Fíjense que la Biblia, en el Proverbios capítulo 25, versículo 15, nos habla algo muy interesante. Cuando alguien le habla de un hijo de un presidente o de hijo de un rey, ¿en qué piensa? Digan conmigo, sangrón, déspota y mala onda. ¿Sí o no? ¿Usted alguna vez vio lo que la hija de Peña Nieto escribió cuando hablaba acerca de la gente que se iba a tomar un café al Oxxo? Sí, usted por ahí nos ponía nacos y, bueno, nacos le estoy diciendo lo más tranquilo que digo, ¿no? Y entonces, déjame decirte, creo que cuando la Biblia se refiere a este tipo
personas, se refiere a esto: déjalo, la vida tarde o temprano lo va a poner en su lugar. La larga paciencia, por ella se aplaca el príncipe, dice Proverbios 25:15. Con la larga paciencia se aplaca el príncipe. Usted ha visto una persona que es acá toda reventada, no se preocupe, la vida lo va a poner en su propio lugar. Alguien viene y dice, no, es que, digo, mira, no te preocupes, tarde o temprano el asunto va a tener que ir tomando su cauce. Dice, y la lengua blanda quebranta los huesos. ¿Quién tiene a alguien que se refiere a dulzura en sus palabras? Solamente alguien que es paciente. Si usted es un paciente de primera y va en el tráfico, usted está recordándole el 10 de mayo a todo mundo, por lo menos, ¿o no? Bueno, ya va a ser el día de la mamá, ¿no? Y es cierto, con larga paciencia se aplaca el príncipe. Ten paciencia, déjalo solito. El otro día Leti me dice, no, es que Abraham, digo, ¿qué te preocupa? Le digo, difícilmente los hijos de los hermanos a los 23 años les piden permiso para llegar tarde. ¿Usted sabe que a mí todavía me piden permiso? Hasta el día de hoy, de verdad. Oye, papá, ¿puedo llegar a las 11? Le digo, pues ni modo que un hijo de 23 años le digas que no, ¿no? Digo, ¿cómo le dices que no? Sí, hijo, pero si vas a llegar tarde, me hablas. Y me habla, me dice, todo estoy con mis cuates, ¿me puedo quedar media hora más? Está bueno. Y ya quería, me dice, ya échalo de la casa. Le dije, no, estás mal. Tanto invertir para que se quede a la mitad y al rato venga para seguir invirtiendo. No, hombre, ¿cómo crees? Yo tengo paciencia, digan conmigo, el pastor tiene paciencia y va a ver a su hijo graduarse. ¿Por qué? Porque tengo paciencia. Demerita mi bolsillo como no tienes idea, pero tengo paciencia, ¿no? Sobre todo, te invito a que veas las calificaciones de Abraham, trae 9.8. Y ya le dije, nada más porque no arregla su recámara. Yo le dije, mira, ciérrale la puerta y no veas para adentro. ¿Qué se revuelque ahí? Dale chance, ¿qué te preocupa? Era peor que él. Y hasta ahora me pone a atender la cama. Les prometo que voy a ir por ella y la voy a ya atender, ¿no? Cuando ella regrese a la casa empiezo a atender de nuevo la cama, ¿no? Nunca la atendí en mi vida. Mi mamá me hacía todo, ¿no? Y creo que es algo muy interesante, papás. Conozcan a sus hijos y tengan paciencia, que tarde o temprano Dios los encauzará en lo que Él quiere, no lo que tú quieres. Ten paciencia. Segunda de Pedro 3:15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Tener paciencia en Dios, ¿qué va a producir? Salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Creo que es algo muy interesante que todo el mundo debemos de saber, ¿no? ¿Saben? Cuando yo me convertí al Señor hace 35 años, dígale al que está a tu lado, 35 años, ayer cumplí 58 años, ¿no? Todo el mundo dice, qué bien estás. Sí, pues tú no los traes encima, desde luego, ¿va? El que los anda cargando es el que sabe cómo está. Y entonces, cuando yo me convertí, yo oía en todo el mundo, en las calles, yo era una de las personas que iba a las calles que decía a todo el mundo, Jesús ya viene, conviértanse. Si no se van a quedar y soltaban textos de Apocalipsis de esos bien grotescos donde tú decías, no, yo sí quiero, o sea, no me voy a quedar aquí a sufrir y al devastador. Tanto oíamos que cuando yo me casé yo no quería tener hijos. Yo decía, ¿cómo voy a tener hijos? Y los voy a traer a este mundo a sufrir. No, Dios me libre. Yo decía, no, y tengo 35 años y dile a la persona que está a tu lado, Jesús todavía no viene, pero va a venir. Él lo prometió y la Biblia dice que Él lo cumple. Ahora déjame darte un ejemplo. El mejor ejemplo que yo encuentro está precisamente en Génesis, pero el apóstol Pedro, en primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 20, él hace alusión
a este ejemplo que les quiero dar, que fue el mejor ejemplo de paciencia que yo puedo ver. ¿No? Se refiere a Noé, dile a la persona que está a tu lado, se refiere a Noé. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Dios era paciente. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahora, habla muchas cosas, pero la parte importante es que él se está refiriendo a Génesis capítulo 6 y capítulo 7. Habla de la paciencia. En el capítulo 6 y en el capítulo 7 tenemos la historia de Noé y el arca. ¿Saben cuántos años duró la construcción del arca? Dile que está a tu lado. Solamente 85 años. En un lugar donde no llovía, en un lugar donde era desierto, y era un lugar donde llovía polvo en lugar de agua. Yo soy de un lugar así. Gómez Palacio está rodeado por cerros, llueve alrededor, pero lo que es la parte de la ciudad y la parte de plana de todo eso, no llueve, de verdad no llueve. El día que llega a llover, la ciudad se inunda porque no hay ni siquiera, ¿cómo se llama? Drenaje, no hay drenaje. Entonces, es el tiempo de fiesta porque los chavitos salen y se tiran al agua como si fueran de esos porquitos. Ya se han visto que siempre tienden así. Si tú ves agua en mi pueblo, es fiesta. Desde la casa, los niños, todos, wow, así, ¿no? Bueno, esta situación era algo muy similar, pero la diferencia es que no había cordilleras a su alrededor, entonces no había madera. Dile que está a tu lado, no había madera. ¿De dónde traían la madera? Del Líbano. Y entonces el traer la madera era un proceso muy lento. Imagínate a Noé cuando Dios le dice, hazte el arca, y de repente le dice, Noé sale al pueblo y le dice, generación de víboras, pecadores, impíos, mugrosos, como ustedes quieran, el juicio de Dios ya viene sobre el mundo, arrepiéntanse y súbanse al arca. Y todo el mundo voltea y no hay arca, ¿no? Y les dice, bueno, ya merito, Jesús ya viene, ¿no? Ya merito. Y la gente empieza a decir, y bueno, loco. ¿Usted ha visto la última película de una representación acerca del arca que creo que se llama, bueno, hay una película que representaron de una presa que se rompe y el cuate se pone a construir el arca y todo ese rollo y lo tildan de loco? Esa película no tiene nada que ver con esta historia, porque esta historia fue construida por 85 años. Usted a veces lee la Biblia y dice que parece que todo pasó de un día para otro, pero no es cierto. En esta historia es bien interesante, ¿no? Capítulo 6, versículo 1, voy a leer el 6 y el 7. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dígale a la persona que está a tu lado, qué feliz vivían 120 años, ¿no? Ahora el promedio es de 80. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Si usted tiene alguna duda con relación a este versículo, después dígame que nos sentamos y se lo explico. ¿Quiénes eran las hijas de Dios y quiénes eran los hijos de los hombres, no? Porque muchos piensan que eran ángeles que bajaron y se metieron con las mujeres y así vinieron y no eran ángeles, ¿okay? No eran ángeles. Los ángeles, dice la Biblia, que son asexuados, no tienen sexo. Digan conmigo, no tienen relaciones sexuales.
Bueno, espero que lea bien la Biblia, pero bueno, eso se lo dejo de tarea. Investíguele mucho y cuando tenga algo diga, pastor, ya tengo algo al respecto, ¿no? Dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo signo del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No ha cambiado, ¿verdad? Okay. Hay un límite en el tiempo de Dios, a eso se refiere. Okay. El Apocalipsis se vuelve una verdad cuando ese límite o el hombre llegue a ese límite, que yo creo que ya no nos falta mucho, pero bueno. Dice, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Y dijo Dios, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Diga conmigo, Dios se enojó. ¿Tiene derecho a enojarse? Claro, claro, hay gente que dice que no. Claro que tiene derecho a enojarse. Dice la Biblia que usted puede airarse, pero que no peque, que no se ponga el sol en su enojo, ¿va? Después de eso Dios vio a Noé y dijo, no, vamos a hacer un cambio, ¿no? Y entonces pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Hubo un cuate obediente, digan conmigo, un cuate obediente. Estaba haciendo la voluntad de Dios. Cuando todo el mundo estaba hecho un desastre, así como ustedes, Dios vio al único hombre sobre la tierra que se llama Abraham Chapa y dijo, por él. Y entonces dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet, ¿no? Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y bueno, ayer, déjeme hacer un anuncio. Ayer el pastor anduvo en la carne, me fui a la vida argentina, algunos fueron, qué gusto haber comido juntos. Pero había un mesero que no sabíamos que era cristiano y nos estaba atendiendo, y nos estaba atendiendo muy mal. La verdad, nosotros nunca le dijimos nada. Pero todo fue el asunto de cuando ellos te dicen, no le cobré esto, Y Abraham, yo no sé si ustedes saben, Abraham se volvió vegetariano, ya lleva 8 meses. Comencé yo primero, él me alcanzó a la semana, yo me rajé a los 3 meses, pero él le siguió, ¿no? Y ya les he explicado por qué dejé de ser vegetariano, tenía un vientre así muy ancho. Las verduras no se hicieron para mí en particular. Y entonces, bueno, estábamos ahí y cada vez que vamos a la vida argentina, la que está enfrente de Lomas Verdes, el gerente Abraham solamente le cobra la barra del buffet, le cobra la mitad. Y Abraham llegó y le dijo al mesero, un mesero que conocemos, oye, pues te aviso, yo no voy a comer nada de carne, nada más voy a comer la ensalada. Este mesero fue y le avisó al mesero que nos estaba atendiendo. Entonces ya todo pasó, ¿no? Al final de todo el rollo me dice el mesero, oye, pues nada más le cobré a tu hijo unas fresas laqueadas, unas fresas, de esas fresas que tú pides, ¿fresas qué? Flameadas, no laqueadas, flameadas. De esas que les ponen ron y les avientan el cerillo y pum, sale así, como si estuvieras ahí con las danzarinas, ¿no? Pero pum, sale, no nos dio las fresas. Entonces, no nos dio las fresas, pero el tipo algo así le dio derecho a incluirnos la propina con el 15%, bueno, que fue el 17 exactamente, no fue el 18. Entonces, todo el mundo vimos, se nos hizo raro. Yo mandé llamar al gerente que conozco, pues yo soy cliente de ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre ando en la carne de la que está a tu lado, ¿no? Yo soy cliente de ahí. Entonces ya vino y le digo, oye, mira, yo no sé si esté bien la cuenta, pero aquí me está dando un 17% de propina y por si tú no sabes, nadie está obligado a dar una propina. La propina se da voluntariamente dependiendo del servicio que te den. Entonces le digo, mira, no fue muy bueno el servicio. El problema
es que los hermanos que estaban ahí me cantaron las mañanitas. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios. Bueno, me cantaron las mañanitas y el mesero que nos había atendido bien mal llega y me dice, ¿ustedes son cristianos? Sí, ¿por qué? La ventaja es que nadie pidió nada de chupar, ¿no? Entonces no había problema. Nos comportamos bien, ¿no? Y entonces ahí estamos. No, sí. Me dijo, pues es que yo me congrego, yo conozco a su pastor y todo el rollo. Le digo, qué suave. Pues cuando vayas a tu reunión en Coacalco, salúdame a tu pastor, ¿no? Y entonces, aún como cristiano, uno ve, hermano, que el estar en Dios es tener paciencia. Porque el haberme cobrado la mitad del buffet de Abraham, porque ni fue la mitad, fue muchísimo menos, le dio el derecho a él a incluir la propina con un muy mal servicio. Y entonces yo le reclamé y yo le dije al cuate, mira, si me vas a cobrar, cóbrame lo justo, lo que es. Porque al no pagarle yo a la empresa mi boleto completo, tú te lo estás llevando. Eso se llama deshonestidad. Se llama deslealtad para la empresa y nosotros vulgarmente le llamamos corrupción. ¿Cómo se llama? Corrupción. Y entonces esa corrupción nos llevó a crear una molestia ahí entre nosotros, como que yo por qué pago tanto y por qué es tan, de todo ese rollo, ya saben, ¿no? Entonces, fíjense cómo cuando la gente no tiene paciencia en su vida de fe, en su vida de santidad y con la facilidad se corrompe, ¿no? Pierde su salvación. La paciencia produce salvación. Eso dice el versículo. Tú dejas la paciencia en Dios y dejas las cosas y entonces automáticamente vas a perder la vida eterna. Porque voy a brincarme hasta el capítulo 7, ¿no? Ya vieron la historia, por qué Dios se enojó, ¿no? Entonces Dios le dice a Noé, versículo 1, capítulo 7, dice, bueno, ya le mandó a hacer el arca, ¿no? Ya Dios le mandó a decir quiénes entran y quiénes no entran. En el versículo 7 le dijo luego Dios a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. 80 años, a 85 años se termina el arca y Dios le dice, entra tú y tu familia. Y se llevaron a las nueras, digan conmigo, a las nuevas, las metieron a fuerza, se querían quedar afuera, ¿no? Los maridos como que les dijeron, ustedes se quedan afuera y ya no hay quincena. Y ¡bum!, se metieron luego, ¿no? Y entonces, bueno, fíjense bien, dijo luego el Señor a Noé, entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto paciente delante de mí en esta generación. Digan conmigo, justo y paciente es lo mismo. Dime, justo y paciente es lo mismo. Miren, les explico, voy a un aspecto práctico como la epístola. Yo pierdo la paciencia con Abraham, yo me enojo, lo echo para afuera, no termina una carrera y ¿quién cree que va a terminar sosteniéndolo junto con la familia? Dile que está a tu lado, el pastor es tonto, pero no tanto. Okay. Y papás, esta es una verdad. Yo me he sentado con mi hijo y le digo, mira hijo, a mí, por mí ya te hubiera ido de la casa. Porque el otro día, pues qué, si me voy, ¿no? Ya saben que todos los chavos algún día les da por decir, ya me voy de la casa, ya quiero mandarme yo solito. Ya no quiero que me digan, molesten por mi recámara. Ya no sé qué. ¿Y de dónde vas a vivir? Pues ya gano 10 pesos, ¿no? A todos los chavos les da por lo mismo. A todos. A Esther, a Rebeca, a Abraham. Espérate, Pichardo. Espérate tantito. Deja que Keila un día te diga, me voy de la casa. Ya me caíste gordo. Espérate tantito, no sabes lo que dice. Todos sus hijos van a pasar por esa etapa. Es que se vive mejor afuera que adentro. Allá nadie me exige nada, aquí me exiges todo, ¿no? Y todos van a pasar. Si tú no tienes paciencia, vas a cometer un grave error y los vas a mandar por un tubo.
Bueno, no por un tubo. Los vas a mandar por el derrotero de la vida. ¿Y sabes quién la va a pagar a la larga? ¿Sí? Tú. Porque ni modo que veas a tu hijo que se lo está llevando el carambas y digas, yo, no, ni en cuenta. No es cierto. Hay hijas de papás cristianos que cometen un error y yo les digo, recibe a tu hija de nuevo en tu casa. No reciba, al yerno dale una patada y mándalo a la goma, ¿no? Tráetela a tu casa, dale una buena atención de nuevo, hazla sentir tu hija, sé paciente, porque finalmente la paciencia se revierte en bendición para nosotros. Dile al que está a tu lado. La paciencia se revierte en ¿qué? Bendición. Bendición. No importa que te caiga gordo, gorda tu hijo, o sea, sé paciente. A todos nos caen igual. No creas, llega un momento que quiere decirle Dios, te los llevas o te los mando, ¿no? Sí, la verdad. Pero espérate. Yo les he dicho a mis hijos y lo he cumplido, hasta que el día que se casen es el día de salir de la casa, no antes. Hace rato nos fuimos a desayunar, Abraham y yo, al Vips, y me estaba platicando, no papá, es que le estaba diciendo, mira hijo, yo conocí la última novia y me dijo, trabajaba en una cafetería ahí en Cuautitlán, y me está diciendo, papá, voy a regresar a la cafetería. Le dije, no hijo, te van a atrapar. Le dije, hay tiempos y hay épocas. Disfruta la vida, estudia y disfruta la vida. Me dijo, me voy de vacaciones. Está bien, no tengo problema. Disfruta la vida ahorita, porque el día que te cases vas a pasar una etapa diferente. Y entonces tendrás que venderte a tu esposa y a tus hijos. ¿Y sabes cuándo vas a viajar? Cuando se casen y se vayan. ¿No? Porque si tú tienes 2 hijos, todos los planes de los centros vacacionales son para una pareja con 2 hijos. ¿Tienes el tercero? Te amolaste, amigo. Hay que pagar otro cuarto, ¿no? Mientras sean 2, chévere todo. Nada más va el tercero y uy, ya te quiere cobrar cuarto extra, ya no hay nada gratis para el tercero, ¿no? Pero bueno, hay un tiempo. Noé, fíjate bien, construyó el arca por 80 años. No sé a qué edad comenzó, pero imagínense que haya comenzado. ¿Qué les gusta? Que a los 15 años Dios le... Bueno, no creo 15 porque la Biblia habla de más años, pero imagínense que él comenzó a los 20 años, digan conmigo, a los 20 años comenzó. Y 80 años, a los 100 años, aunque vivió 120, por ahí mis cálculos no son muy buenos, Dios le dijo, ahora sí, métete al arca, amigo. 80 años esperando. Yo a veces le digo, Dios, ya ven. Es muy padre esta vida, hay que saberla disfrutar, pero uno a veces tiene que decirle, Dios, ven, ¿no? Nunca te ha hablado por teléfono y te han dicho, somos la familia y necesitamos tanta lana y si no pagas te vas. ¿Te ha pasado? Pierdes la paz completamente, ¿no? Y tienes que empezar a trabajar y Señor es mi pastor y nada me faltará y el que habita al abrigo del Altísimo, repite y repite y repite y repite, aunque no sea cierto, ¿no? Y uno dice, Dios, o sea, cada vez se vuelve más perverso este asunto. Pero sin embargo, vivimos una generación que necesita ser más paciente que otras generaciones. Nosotros necesitamos ser más pacientes con nuestros hijos, no alcahuetes. ¿Okay? Una es la cosa, la paciencia, otra cosa es la alcahuetería. ¿Están de acuerdo? Okay, no seas alcahuete. Entonces Dios le dijo, a ver Noé, ya construiste el arca, ya tardaste 80 años, pero todavía no terminas, amigo. Ahora tráeme algunos animales que la Biblia le llamaba limpios, ¿no? Una pareja, si hay de tantos de estos, tantos del otro, tantos de aquellos, y entonces ve por ellos. ¿A poco no la película esta última es bien suave? Todos los animales llegan solitos, ¿no? El mapache, la jirafa, y todos llegan acá solos. Uno dice, wow, no, así no fue, señores. Noé tuvo que ir por cada animal y meterlos. ¿Cómo lo hizo con el tigre? ¿Quién sabe? Y el león, ¿quién sabe? No me preguntes. Pero de que no llegaron solos, no llegaron solos, ¿eh? Este Santiago lo ve así.
lo ve en la lucha del ser humano, la vida práctica, haciendo algo a favor de las cosas de Dios. No nada más acá así como que ¿qué está haciendo? Estoy meditando, Josué 1:8. No. O sea, te está mandando a que la forma de meditar es poner en práctica lo que estás leyendo. Pero bueno, y entonces le dice versículo 2, de todo animal limpio tomarás 7 parejas. Dile al que está a tu lado, ¿no bastaba con una? No. ¿Por qué Dios no le dijo una sola? ¿Por qué tenía que ser 7 de los animales limpios? ¿Tú sabes? Yo tampoco, no te preocupes, pero así dice la Biblia, ¿no? Y como lo tomo textual, más vale. Entonces, fíjate bien, dice, tomarás 7 parejas, machos y su hembra, no machos y machines, ¿no? No, dijo machos y hembras. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Por sucios, digan conmigo, por sucios, nada más uno solo. También de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Imagínense al Noé, ¿no? ¿Alguna vez has ido a cazar mariposas con red? Cuando yo estaba chavo, yo una vez nos fuimos ahí a Michoacán, iba a decir Michigan, ahí a Michoacán, a cazar mariposas. Ahí va la monarca, ¿no? Pero hay mariposas, hay muchas clases de mariposas. Entonces, ahí andábamos correteando las mariposas por todos lados. ¿Cuántas agarré? Ninguna, pero me cansé bien suave. Imagínate estar correteando. ¿Has visto alguna vez una paloma? Te dan una distancia, pero qué difícil es agarrarlas, ¿eh? No las agarras con tanta facilidad. Imagínate correteando a 7 parejas de palomas. Ahora, prácticamente preguntarle al currucucú, paloma. Le preguntas y le dices, hey, ¿quién es tú? Ya agarraste al machín, ¿no? Ahora tenía que preguntarle, ¿quién es tu pareja? Pues ves aquella que está hasta kilómetro y medio, allá está. Pues ahí tienes a 4. O sea, la paciencia, hermano, se ve cuando en las obras, no se ve nada más en decir, yo soy cristiano. Gloria a Dios, a menos que le pongas un triste pescadito atrás a tu carro, eso no funciona. Eso nada más nos avergüenza a nosotros. Esta congregación tiene prohibido ponerle pescados a sus carros. Yo los conozco cuando andan en el periférico, ¿no? ¿Por qué cree que el mío no trae uno? Ah, bueno. Entonces fíjense bien, aquí está este cuate obedeciendo a la voz del Señor. Para obedecer la voz del Señor se necesita paciencia. Llega un momento que dice, ay Señor, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. Ha habido personas que dicen, ¿y no sabes predicar de otra cosa? No, solamente sé predicarte lo que te produce salvación. Lo demás, que si la edad de los levitas tenía que ser de 30 años para arriba y 7 años de no sé qué, digo, ahí está y no es tan interesante para mí. Porque dice entonces sobre la faz, también de las aves de los cielos 7 parejas, machos y hembras, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra. Le dice, ya que tengan los animalitos todos arriba, que tengas a tus hijos y a tus nueras arriba, van a pasar todavía 7 días, dile que está a tu lado. Dios te promete algo y tú dices, ya Señor, mañana, ¿no? Espérame, 7 días más. Señor, ¿no me dijiste que ya iba a llover? No, al Señor se le antojó decirle, una vez que cierre la puerta, 7 días más. ¿Cómo se llama? Paciencia. Y uno pues, ¿y no lo podía hacer Dios todo rápido? No. Simple y sencillamente, Él tardó 7 días en hacer todo lo que existe en la tierra. ¿No te has preguntado por qué Dios no dijo y hágase todo y todo se construyó? Dile que está a tu lado, todo en la vida tiene un proceso. Si tú no vives ese proceso,
no van a funcionar las cosas. Todavía no conozco una persona que le habla a una chava hoy y mañana le propone matrimonio y la chava le dice que sí. Todavía no hemos llegado a ese tipo de locuras, ¿no? Dice, bueno, pues déjame conocerte, ¿no? Y todo ese rollo, pero nada se construye de la noche a la mañana. Yo recuerdo gente que viene y me dice, oye, qué padre día, qué padre iglesia, ¿cómo le han hecho? 25, 26 años. Que esto no se hizo. A mí no me dieron un cheque y me dijeron todo de la noche a la mañana. No. Ese salón de usos múltiples, aunque ya lo techamos, ya tengo el dinero para poner la losa y todo, gracias a Dios. No se construyó de la noche a la mañana, tiene un proceso. Esta congregación no se construyó de la noche a la mañana, tiene un proceso. La sanidad de mucha gente no se construye de la noche a la mañana, tiene un proceso. Y cuando la gente no es paciente, le da el traste a toda su vida como cristiano. Y entonces Dios dice, bueno, después de 7 días haré llover. Y luego le dice, ¿cuánto tiempo va a llover sobre la tierra? 40 días y 40 noches. Como quien dice, le dice, mete los animales y les metes comida para 40 días. Yo he oído historias como que una vez que llegaron los animales al arca, Dios les dio un somnífero a los animales para que 40 días estuvieran dormidos. Esas historias no existen en la Biblia, ¿eh? O sea, la Biblia es práctica. ¿Cómo los mantuvo? Comiendo y durmiendo. ¿Te has dado cuenta que después de que comes bien rico da sueño? Pues tuvo que prepararles hasta la comida, ¿no? ¿Por qué Dios tuvo que tomar a Noé? Porque no había otro cuate que fuera tan paciente como él, obedeciendo su palabra. 40 días y 40 noches y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. E hizo Noé todo conforme a lo que Dios le mandó, todo. Cuando la palabra de Dios te dice algo, hazlo tal y como te dice. No trates de pensar y de argumentar y de decir y ver qué dice el teólogo Calvino, qué dice el teólogo San Agustín o qué dice Arminio. Haz lo que la Biblia dice. Esos cuates, sus teorías ya están echadas por tierra también. Pero la Biblia permanece. ¿Cómo será que estás hoy sentado con una? Bueno, ¿traes una Biblia? A ver, déjame verla. Yo sé que se las pasamos para acá. Eso es para los que traen Biblias de esos de la secreta, ¿no? Los traen en una bolsita aquí, nada más cuando llegan aquí la sacan. Y entonces fíjate bien, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Dios. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Cuántos años tenía Noé? 600 años. Vean conmigo, qué paciencia. Y sobre todo si vivía con la misma mujer. Dice, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos, sus mujeres y las mujeres de sus hijos. Su hijo, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que el 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra y acabaron con todo lo que estaba afuera. Pero Señor, ya te tardaste, vas a venir. Dios prometió que iba a venir. Es cierto que en mi caso ya van 35 años que todavía sigo viendo a la gente que dice que Jesús ya viene, y espero con todo mi corazón que Jesús venga. Fíjense, en 2 de Tesalonicenses 1:4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que han soportado. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo han padecido, gozándonos en las tribulaciones, ¿no? ¿Va? Pero ¿qué quiere Dios? Que ese gozo
pueda llegar con paciencia. Segunda de Corintios 6:4 dice: antes bien, nos recordamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañados pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriquecidos, enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Dile al que está a tu lado: uno de los frutos del Espíritu Santo se llama paciencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Chavos, tengan paciencia con sus papás. No van a ser lo que ustedes quieren que sean, porque no les dieron a escoger dónde iban a nacer. Porque dile a la persona que está a tu lado: los papás no son perfectos. Somos imperfectos hasta las chanclas, pero así vinieron de nosotros, ¿no? Y creo que es algo que es muy interesante, la paciencia. En Timoteo dice, en el 6:11 dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Yo creo, hermano, que es fundamental para poder construir algo que nosotros podamos llegar a tener la paciencia, pero la paciencia a la cual Dios precisamente nos habla, ¿no? La paciencia de la cual la Biblia dice que tiene un proceso, ¿no? Hay una regla, ¿no? Que en segunda de Pedro 1:6 nos dice cómo va el proceso. La paciencia no va a venir si no comienzas con el conocimiento. ¿Saben que en este tiempo, especialmente en este tiempo, platicando con algunos pastores, hay mucha gente que está viniendo a las reuniones, pero pocos son los que verdaderamente están metidos en los cursos, pocos son los que realmente están estudiando la Biblia, pocos son los que están queriendo el conocimiento de Dios, porque en el conocimiento de Dios es donde se ejercita el dominio propio. Es donde tú te das cuenta las cosas buenas y las cosas malas. Es donde tú llegas el momento si lo haces o no lo haces. Se llama dominio propio. En la regla espiritual, ningún demonio va a venirte a obligarte a hacer algo. Ni Dios te va a obligar a hacer nada. Dios te da la palabra y te dice: tú sabes. Pues sí, Señor, pues me quiero o no quiero. Pero todo viene del conocimiento. Tú sabes que antes de que yo fuera cristiano era de las personas más malas habladas que había. Era un déspota con la gente que trabajaba conmigo. Me sentía el ultra non plus. Y cuando yo vi la Biblia, y cuando yo leí que todo mundo vamos a dar cuentas a Dios de toda palabra deshonesta que sale de nuestra boca y de nuestro comportamiento, entonces empecé a cambiar. No lo logré de la noche a la mañana. Déjame decirte, yo hasta en mi casa me conducía con malas palabras. Somos del norte y allá al norte todos son bien groseros, ¿no? Pero cuando leí la Biblia y me di cuenta que voy a dar cuentas a Dios de toda palabra deshonesta que sale de mi boca, desde entonces solamente en mi caminar cristiano una sola vez he dicho una grosería. Y eso fue cuando Abraham me puso hasta el gorrísimo así, que ya no soporté y se la solté. Y después le pedí perdón más de 1000 veces. Y a Dios hasta el día de hoy le sigo pidiendo perdón. Eso fue hace algunos años.
Jamás volví a decir groserías, jamás volví a tratar a la gente mal, jamás volví a sentirme mayor a nadie, porque soy exactamente igual a todos. El apóstol Santiago eso declara, tanto el rico como el pobre, tanto el sabio como el que no, dice, a todos se les fue dado el evangelio, a todos Dios nos va a medir exactamente de la misma forma. Al conocimiento, dominio propio. La Biblia te dice exactamente lo que quieres. Sabes que yo me preparo para que tú abundes en la escritura o yo abunde en mis predicaciones. De verdad, esto es en serio. Pero aún así, yo creo que no es suficiente para que tú tengas el pleno conocimiento en la palabra. Por eso tenemos cursos. Tenemos el curso desde la A hasta la Z. Llegó un momento que hasta estamos inventando qué nuevo curso hacer para que la gente siguiera realmente alimentándose. Tenemos un curso que sacamos de un libro que se llama Controlando las Emociones. Y todo el mundo dice, ¿de dónde lo sacaron? Pues yo no sé, pero los queríamos tener entretenidos. Pero ahora me di cuenta que no es entretenerlos, es el conocimiento. Lo que tú no aprendes aquí, para eso están hechos los cursos. Los cursos, tenemos un curso del Espíritu Santo que te habla de todas las facetas, de todos los dones, de todo el fluir del Espíritu Santo, que no lo podemos estar compartiendo aquí a cada rato, pero que hay un curso de enseñanza al respecto de. Hablamos un curso sobre salvación, el A, te habla desde la salvación, desde el bautizo, desde todas las cosas de las cuales tú tienes que ir haciendo en la medida que te vas preparando en la palabra. Pero tienes que ir a los cursos. Si no vas a los cursos, va a llegar un momento que va a decir, nah, pues es que no profundizan en la palabra. No, vete a nuestros cursos y vas a ver. Si te vamos a llevar poco a poco de la mano, hablando de todas las diversas doctrinas que existen en la Biblia. Tenemos INSTE. INSTE es un curso que no estamos 100% de acuerdo en algunas tendencias doctrinales y sin embargo lo damos para que tú aprendas y al rato disciernas bien de la Biblia, si es bueno o no es malo, ¿verdad? Si Dios fue un Dios, como dicen que hasta el día no entiendo, que todos los católicos los dicen, 3 dioses distintos y un Dios verdadero. Digo, ¿quién se lo fumó y de dónde lo sacaron? 3 dioses distintos, 3 hombres distintos y un Dios verdadero. Yo digo, me cae que no lo entiendo. ¿Quién sabe quién se fumó por ahí? Bueno, ni se fumó nada, se aventó un LSD porque se elevó más allá, ¿no? O aquellos que dicen, Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Digo, a ver, si es por ciento hombre, es hombre, no le quedó más a Dios. Y si es por ciento Dios, no le quedó nada al hombre. O sea, tonterías de ese tipo que a veces ni entendemos. De todas maneras, el curso se los damos. ¿Te gusta creer eso? Créelo. Pero reafírmate en la palabra. Ten el conocimiento. Ve ampliando tu conocimiento. Yo siempre les he dicho, hermanos, aquí yo predico lo que yo creo que a ustedes les sirve para abundar en su salvación, ¿va? Por eso nunca me vas a oír predicar sobre la gracia redentora, salvadora, eterna del ser humano. Creo en la gracia, por ella soy salvo, pero también te voy a decir que la gracia te va a permitir. No me voy a meter en esos detalles porque nos hemos dado cuenta que ese tipo de enseñanza no permite a la gente ir más a la santidad, ¿va? Pero sin embargo, nuestros cursos te hablan de la gracia redentora, salvadora a la humanidad. Y ya tomarás tú, en la medida que vayas creciendo, un verdadero balance doctrinal. Y entonces tú al rato podrás decir, pastor, usted está equivocado. La Biblia dice esto, pero desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Porque muchos me dicen, pastor, estás equivocado, y me sacan un texto que se lo sacaron fuera del contexto para su pretexto. Y dicen, no, eso es porque a ti te conviene, no porque es lo que dice la Biblia. Hermano, el conocimiento, segunda de Pedro, termino con esto, capítulo 1, versículo 6. Al conocimiento hay que ponerle dominio propio. O el siguiente paso del conocimiento es que aprenderás a discernir entre el bien y el mal, y la determinación se llama dominio propio. Y al dominio propio, una vez que tú ya sabes decidir, entonces podrás tener paciencia. La paciencia no viene así como algo de que yo nací con los genes dentro de mi sangre de la paciencia. ¿Han visto un niño que nació con los genes
de la paciencia a la hora de comer? Ni el de Hepsiba, que tan santa canta acá arriba, ¿no? A la hora que le toca de comer Santiago, chilla como todos. Y dile, no, tú naciste con paciencia, así es que ahora aguanta. Estás loco qué paciencia ni qué 8 cuartos. Es algo que se va aprendiendo. Y a la paciencia, entonces podrás tener piedad. Y la piedad nos hace falta a todos los cristianos, ¿no? ¿Por qué? Porque la piedad viene de la paciencia. La paciencia te permite pensar perfectamente bien las cosas, ir al uso de la razón, y eso se llama piedad, bendecir siempre a los demás. Y entonces la piedad te va a dar el afecto fraternal, podrás a todo mundo abrazar y pasarte de ángel, y al último producir ese amor que lo soporta todo, ese amor agape, como dice la Escritura, ¿verdad? Ese amor desinteresado, ese amor que estás dispuesto a darle a todos lo que te piden, porque simple y sencillamente eres cristiano, ¿no? Eso es lo que dice la Escritura. Dice, porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. ¿Qué dice? No caerán jamás. La regla no se rompe, hermano. Tú abunda en estas cosas y te aseguro que aun cuando estés bien tentado no vas a caer. ¿Por qué? Porque pasaste por el proceso del conocimiento. La Biblia dice que el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento. Aquí te dice, hey, conocimiento es la base principal, del cual vamos a hablar más adelante o el domingo acerca de la sabiduría. Del conocimiento entonces tendrás la oportunidad de decir, vendrá el dominio propio de saber voluntariamente si pecas o no pecas, ¿verdad? Y del dominio propio entonces vendrá la paciencia. ¿Te has dado cuenta que entre más abunda la palabra de Dios en tu vida, es más fácil ser condescendiente a todo mundo? Entre menos abunda la palabra de Dios, andamos como perros y gatos por todos lados, entre la pareja, entre todos. Esta vida es como el matrimonio, ¿no? De la pasión llega la paciencia. ¿Saben cuál es el estado de los hombres conforme a la Coca-Cola? ¿No? Hay una edad de la Coca-Cola que todo es normal. Dile al que está a tu lado, hay Coca-Cola normal. Pero pasas otra etapa que se llama la etapa de la Coca-Cola Light. Pero al último llegas a la Coca-Cola Cero, ¿no? Y ahí es cuando la paciencia debe de brotar. Ahí es cuando la gente dice, ¿y para qué seguimos juntos si parecemos hermanitos? Porque ya te tengo paciencia, o ya me soportas, ¿no? Que es la paciencia. Así es que déjame decirte, si haces estas cosas, dice la Biblia, no caerás jamás. Dile que está a tu lado. Necesitas conocimiento, necesitas dominio propio, necesitas paciencia, necesitas piedad y afecto fraternal para poder producir el amor necesario del cual habla la palabra. Si esto abunda en nosotros, la vas a librar, hermano. Es lo que la Escritura dice. Déjame orar. Yo sé que si hago el llamamiento de aquellos que no tienen paciencia, pues todos deberían de pararse, ¿no? Pero de todas maneras lo voy a hacer. Si no tienes paciencia, ponte de pie. En fe, para comprometerte delante de Dios, porque esto tendrá que surgir de tu vida. Esto no va a surgir para que el Espíritu Santo venga y te sople y ya tengas paciencia. No va a ser así, ¿no? Yo les dije, todos se van a poner de pie, era para ponerlos y descansar un poquito. A ver, hazle así. Dile, el calor está rico, ¿no? Que Gaby se quede sentada, lo creo, Pichardo, pero tú,
No, hombre, dame. No, 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 no hay pruebas. De todas maneras, la paciencia va a venir. Y no es para probarnos, es un proceso de la vida que todo mundo necesitamos. Yo me acuerdo que Leti me decía, no digas que me dé paciencia porque van a venir las pruebas. No es cierto. La paciencia es un estado al cual uno tiene que ir en el proceso del conocimiento, del dominio propio, hasta llegar a la paciencia. Y no te puedes parar porque tienes que llegar a la piedad. Y no te puedes parar porque tienes que llegar al afecto fraternal. Y no te puedes parar porque tienes que llegar al amor agape, al amor desinteresado. Entonces es un proceso. Dile que está a tu lado. Estamos en una vida de proceso. Que ahorita me está faltando paciencia, ¿no? Y que le voy a pedir a Dios, no, yo sé que tú eres bien paciente, tú siéntate, Gabriel Pichardo, que sí lo conozco, que es diferente, ¿no? Cierra tus ojos. Y no es un asunto de pedirle a Dios, es un asunto de comprometerte. Comprometerte primero a estudiar la Biblia. Segundo, comprometerte a tomar decisiones conforme a la palabra, que sería el dominio propio. Y el dominio propio va a producir la capacidad de soportar las aflicciones, las pruebas, lo que sea, porque finalmente, eso dice Santiago, soportar con gozo las diferentes pruebas, ¿no?, que van a pasar por la vida de todos en alguna forma u otra. Padre, estamos de pie porque queremos comprometernos contigo. Dile, yo me quiero comprometer contigo, Señor, a trabajar en mi vida, a trabajar en esas áreas que me van a llevar a la paciencia. Esas áreas de decir, Señor, me voy a volver viejito y viejita junto al lado de mi pareja. ¿Por qué? Porque la paciencia me llevará a soportar todo del uno y del otro, ¿no? Me hará caminar, me hará permanecer en ti, Señor. Por eso en esta hora, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a trabajar. Dile, Espíritu Santo, ayúdame a trabajar en mi vida. Quítame lo desesperado que soy. Ayúdame a entender que el proceso de la vida es natural, ni la puedo retrasar ni la puedo acelerar tampoco. Simple y sencillamente tengo que caminar en este proceso. Padre, de verdad, yo me comprometo siempre y cuando tu Espíritu Santo me anime, me entusiasme, me aliente. A cada vez que pueda perder los estribos, Él a través de redarguir en mi vida, me haga retomarlos nuevamente. Jesús, gracias por permitirnos tu palabra que nos enseñan día con día. Gracias, Señor. Gracias, te agradecemos muchísimo por la paciencia de ir hasta la cruz, por la paciencia del huerto, cuando dice la Escritura que sudaba gotas de sangre, por la intensidad que estaba o la tensión que estabas pasando en esos momentos por cumplir la palabra, pero llegaste con paciencia hasta la cruz para darnos vida eterna. Jesús, te agradecemos en esta hora, que seas tan extraordinario y tan maravilloso en nuestras vidas.